Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que estés muy bien, ¿vale, mi querido Virgo? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan cuidado, Virgo, con las estafas. Por los comentarios de YouTube, yo no pido lo que es número telefónico, ni entrego lo que es número telefónico, ni me ofrezco por los comentarios, cariño. ¿Por qué le digo? Porque hay perfiles que se están haciendo pasar por mí. Lo único que dejo en la descripción de cada lectura, dejo un correo. Solo en la descripción, cariño, pero en los comentarios no. Entonces, en YouTube, ¿vale? En YouTube. En otro medio no entrego tampoco. Entonces, te recomiendo, mi querido Virgo, que si te interesa lo que es una lectura personal, entres a la descripción de la lectura y ahí vas a ver un correo, ¿vale? Te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver qué nos quieren decir, que Dios y Universo me ayude. Recuerda que es una lectura bonus general. Que Dios y Universo me ayude, que Dios y Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Te noto, Virgo, que estás con muchas ideas, muchas ideas. Pueden ser proyectos, puede ser de repente que me dices, Richard, quiero tener una conversación con alguien, puede ser que quieres hacer un viaje, pero estás como en una etapa de, estás pensando, estás meditando, estás filosofando. Vamos a continuar. Y esta situación, Virgo, como que a veces te desborda, cariño. Ya sea de repente porque las cosas no se adelantan, ya sea de repente porque estás un poco estresado por esta situación, como que pierdes el control, pierdes el rumbo, Virgo. Tienes que estar serena, ¿vale? Recuerda que la ansiedad no es buena, Virgo, no es buena. Recuerda que el universo no distingue entre negativo y positivo. Si tú de repente estás muy nervioso, muy nerviosa, lo único que va a hacer el universo es enviarte cosas negativas para que estés más nervioso y más nerviosa. Entonces, tienes que cambiar, tienes que saber cómo funciona el tema de las energías. Vamos a ver. Vale. Algunos de vosotros inclusive es como que también quieren tomar lo que es una decisión un poco radical, cariño, radical. Por eso recuerda, Virgo, si tú vas a tomar una decisión, no tienes por qué estar nervioso o nerviosa, porque no vaya a ser que luego te arrepientas de la decisión que tú has tomado. Con la cabeza caliente, cariño, nunca hay que tomar una decisión. Tómate un día para pensar, para reflexionar, para meditar, busca alternativas, busca un consejo, etcétera, etcétera. Pero no tomes una decisión con la cabeza caliente. ¿Vale, Virgo? Solo como consejo, mi sacerdote. Vamos a ver. A ver, carta guía o carta consejo del oráculo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Virgo, que Dios Universo me ayude para Virgo. Dice, la encrucijada. ¿Ves lo que te digo, Virgo? Estás buscando de repente señales, mensajes, respuestas. Estás preguntando a todo el mundo. Estás de repente, yo qué sé, echándote las cartas. Da igual, la encrucijada. Siento que a lo mejor de repente hay personas que tú estás contando tu problema y esta persona pues no te da la respuesta como tú estás buscando. No es que la persona de repente no sea buena dando lo que es los consejos a las personas que tú estés buscando. Simplemente, cariño, me dicen que la respuesta lo tienes tú. Tú lo tienes la respuesta. Porque fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, cariño, las personas van a tratar de apoyarte, de ayudarte en la medida que puedan. Pero la última persona que tiene que tomar la decisión eres tú. Vamos a suponer que tú tienes un problema amoroso, sentimental. Entonces, tú pides un consejo. Las personas que están fuera de esa relación lo ven mejor, cariño, lo ven más claro. Y de repente esta persona te dice, mira, Virgo, ¿quieres que te sea sincero? ¿Quieres que te sea sincera? Este chico o esta chica no es para ti. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Pero sin embargo, a ti no te convence. No te convence. Tú dices, Richard, no.
yo sé que me quiere, yo sé que va a cambiar, yo sé que se va a arrepentir. Entonces, esta persona ya te aconsejó algo ya, pero la última respuesta, la última palabra, lo tienes tú, Virgo. Tú estás buscando respuestas, tú estás buscando soluciones, cuando la solución lo tienes tú. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate muy bien. La palabra la encrucijada, no sabes qué hacer. Aquí hay una llama, tiene como un adorno, la cual está floreciendo sus ideas, ¿vale? Esta llama está pensando mucho, sus ideas están floreciendo. Detrás hay un búho, cariño. Un búho que nos hablan de la intuición, que nos hablan de la magia, que nos hablan posiblemente de tus seres de luz. A pesar que tú tienes tus ideas, a pesar que tienes seres de luz que te están cuidando, tú estás buscando respuestas de una persona física. No sabes qué hacer. Esta persona de repente te aconseja algo, pero no es la respuesta correcta. Y aquí, cariño, en el fondo hay la imagen de hay mucha luz. Aquí esta carta del oráculo nos dan a entender de que tú estás perdido, estás perdida en medio de la jungla, que tú de repente quieres encontrar el camino para casa o para solucionar tu problema. Pero como estás tan distraído y tan distraída en tu problema, no te das cuenta que la solución está a la vuelta de la esquina. Porque aquí, cariño, aquí, corazón, está el camino, ¿ves? Aquí forma como un arco, aquí hay mucha luz, solamente falta que tú mires esta luz y vas a encontrar el camino a casa, el camino a la solución de tu problema. Entonces, Virgo, siento que tú tienes que hacer caso de tu intuición, cariño, de lo que te está diciendo esa vocecita interna que muchas veces nosotros ignoramos. A lo mejor de repente lo ignoramos porque amamos mucho a esa persona, ignoramos de repente porque tenemos miedo, tenemos dudas de hacer algún tipo de cambio. Tienes que hacer caso de esa vocecita interna, mi querido Virgo, ¿vale? Porque la solución lo tienes tú, corazón. Lo tienes tú, ¿vale? Entra en contacto contigo, desconecta unos días, sal de vacaciones, encuéntrate con alguien o sal de repente a caminar, pero tienes que salir de ese infierno donde estás actualmente, ¿vale? Porque puede ser que el infierno no quiere decir que estás en el infierno. Puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, puede ser con la familia. Trata de desconectar. Puede ser que a lo mejor me dices, Richard, mi problema no está relacionado con el amor, sino con la economía, con el trabajo. No sé qué hacer. Cariño, eres una persona con ideas, eres una persona inteligente, eres una persona con fuerza, eres perfeccionista, cariño. Entonces, tú puedes hacer tu propio proyecto, tu negocio, tú puedes ser tu propio jefe, tu propia jefa también. Solo es cuestión que tú creas en ti. Tienes que creer en ti, Virgo. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Virgo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. La carta del juicio. ¿Qué te dice la carta del juicio, cariño? Esta carta creo que me salió en Géminis o Cáncer también. No me acuerdo, ¿vale? Pero la carta del juicio te dice, Virgo, ya tienes que renacer otra vez. Tienes que empezar otra vez tu vida. Lo hecho está hecho. Si hay algo que a lo mejor te está martirizando, si hay algo que a lo mejor de repente te está consumiendo, tienes que cerrar ese capítulo ya y empezar desde cero. Ya sea de repente acompañado, acompañada, solo o sola, pero tienes que empezar desde cero. Cariño, como yo siempre digo, yo sé que la soledad nadie lo lleva bien. Nadie es, cariño, nadie es. Ni yo. Porque es verdad, te voy a ser muy sincero, que si hago una comparación, ¿cuánto porcentaje estoy más tranquilo, más feliz? Yo te diría un 90%, ¿vale? Un 90% en mi vida me siento tranquilo, me siento feliz. Pero a veces, Virgo, a veces pasa el 10% en la cual de repente medito, reflexiono, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué continúo en este país? A lo mejor, ¿qué pasará de mí en el futuro? Porque ¿cómo te puedo decir? Yo no tengo lo que es una relación formal, ¿entiendes? Entonces, también me pongo a pensar, me pongo a meditar en esto. Pero corazón, eso es parte del matiz. Porque si tu vida fuera perfecta, si nuestras vidas fuera perfecta, no estuviéramos aquí, cariño. No estuviéramos aquí. Entonces, Virgo, ¿sabes qué siento yo?
siento que tú tienes que empezar a buscar tu camino. Con esto no te digo, cariño, que el camino va a ser fácil. No, es imposible que tu vida sea perfecta al 100%, pero tienes que saber vivir con ello, convivir con ello, Virgo. Tienes que saber buscar un equilibrio de esta situación. Entonces, tú tienes que empezar a creer en ti. Renace, empieza otra vez. Si has fracasado, te levantas y vuelves a empezar. Si a lo mejor de repente ha fallado un trabajo, un proyecto en el amor, te levantas y vuelves a empezar. Y vuelves a empezar, ¿vale, Virgo? Es esto. Signos Piscis. Vamos a ver. Me sale lo que es un Sagitario o Acuario, Tauro o Virgo, y cierras con un Escorpio, cariño, con un Escorpio. Te enseño las cartitas, corazón de melón. Ay, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Siento que estás un poco inseguro, insegura. No pasa nada. Todos en algún momento tenemos inseguridades, cariño. Hasta yo tengo mis inseguridades. Pero eso no quiere decir, cariño, que me voy a quedar ahí, en mi bucle. Tienes que creer en ti, Virgo. Vamos a ver, corazón. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. A ver, Virgo. La letra F. La letra H, I. Y la letra I, ¿vale? La letra B, uno más. La letra L. Ya está, corazón. Ya está. Porque un día me lo han dicho, Richard, últimamente no das iniciales. Y tienes razón, cariño. Tienes mucha razón. Vamos a canalizar, ¿vale, Virgo? Vamos a canalizar. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Estás un poco nervioso, un poco nerviosa. Posiblemente puede ser que a lo mejor tu intuición te dice que algo vas a escuchar en esta lectura, pero estás un poco nervioso, nerviosa. Cariño, tienes que arreglar las energías. Tú estando nervioso, nerviosa, inseguro, insegura, no vas a lograr nada. Se te van a complicar todo. Ahora, mucho mejor, Virgo. Pero a veces hay un bajón, Virgo. ¿Sabes qué necesitas tú, Virgo? Necesitas un coach. Lástima que yo no soy coach, cariño. Necesitas un coach. Necesitas una persona que esté siempre detrás. A lo mejor de repente cuando tengas una caída, algo te salga mal, que automáticamente tú lo escribas y esta persona pues te responda. Pero eso implica también un gasto. Entonces te recomiendo que trates de también ser autodidacta. Empieza a buscar los errores, empieza a corregir. O si tienes dinero para un coach, pues te puedes buscar un coach también. Una persona que te guíe. Una persona que te guíe, ¿vale? Yo, sinceramente, la única forma que yo puedo guiar es a través de las cartas y también con algún consejo, pero yo no puedo decir que soy coach. Yo no soy coach, cariño, porque para coach también hay que tener otro tipo de preparación, pero yo puedo guiar con las cartas, consejo, pero no quizás de repente como una persona que su mundo sea esto de coach, ¿vale? No, yo soy muy sincero, prefiero ser claro, pero bueno, una lectura también te vendría bien. Vamos a ver, Virgo, qué nos dice la canalización. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Virgo, corazón, siento como que tienes ganas de abrazar a tu entorno, a tus hijos, a tu familia, a los amigos también, ¿por qué no? Porque te noto con el símbolo del sacerdote, de la sacerdotisa. Pero estoy viendo, Virgo, como que tú abrazas a alguien, ¿vale? Puede ser familia, puede ser hijo, puede ser pareja, como que tienes esa necesidad de entregar amor y también de recibir amor. Entonces, siento que muchos de vosotros, Virgo, es como que me dice Richard, solamente me hace falta ellos, solamente me hace falta un poco de comprensión, un poco de aceptación también. Solo te falta esto. Muchos de vosotros, Virgo, no digo que su situación sea esta, ¿vale? Antes que me critiquen, porque vosotros como sois tan perfeccionistas, son capaces de decir, qué poco conoces a Virgo, porque nosotros somos perfeccionistas. Nadie es perfecto, Virgo. Nadie es perfecto, ¿vale? Entonces, siento que hay un grupo de ustedes, Virgo, que necesitas tener a alguien en tu vida o necesitas arreglar algo con una persona. No todo tiene que ser pareja. Puede ser de repente familia, hijos, una persona especial. Es como que, Virgo, en algún momento tú has sentido o tú sientes
que tal persona es muy importante en tu vida. Es como que tú, por eso te digo, no todo tiene que ser pareja. Vamos a suponer que es tu amigo, ¿vale? Tú eres un chico y esta persona es tu amigo. No hay nada de conexión de pareja ni nada pasional, simplemente una amistad de amigos, cariño, que los hay, ¿vale? No todo tiene que ser, ay Richard, ¿por qué sale tanto con su amigo? ¿Será que tienen algo? No. ¿Qué pasa? ¿Que dos chicos no pueden ser amigos? Es que de verdad esa mente. Entonces, Virgo, a lo mejor tú me dices, Richard, no tenemos ningún tipo de vínculo, no somos pareja, no somos familia, pero tengo esa necesidad de que esta persona esté en mi vida, esté en tu vida, ya sea de repente porque a lo mejor esta persona te recarga de buena energía, a lo mejor de repente esta persona te entiende, esta persona te escucha, etcétera, etcétera, ¿vale? Recuerda que puede ser una amistad. Una amistad muy bonita, en la cual de repente tú me dices, Richard, cada vez que yo tengo un problema y yo converso con él o con ella, como que me siento más tranquilo, me siento más tranquila también. Y esto es bueno, cariño, porque estás reconociendo, corazón, que todos en algún momento aprendemos algo de los demás. Todos son maestros, todos son maestros. El otro mensaje también, mi querido Virgo, a lo mejor tú me dices, Richard, ya entre nosotros se ha acabado la pasión del amor. Puede pasar, ¿vale? Tantos años suele pasar. Lo que hay entre nosotros es como complicidad. Complicidad de amigos, complicidad también de repente de pasarlo bien. Por eso te vuelvo a decir, Virgo, siento que muchos de vosotros, aunque a lo mejor de repente con su pareja ya no hay esa chispa, ya no hay ese amor, pero sin embargo, tú quieres todavía mantenerlo en tu vida o tú quieres que esta persona siempre esté lo que es en tu vida. ¿Por qué? Porque ya han pasado de ser parejas a ser cómplices, a ser amigos, a ser amigas. Y esto es bonito, Virgo, porque el tema de pareja va por etapas. Va por etapas. Empieza con la ilusión, ¿vale? Te gusta una persona, estás ilusionado, ilusionada. Empieza también con el enamoramiento, te atrae, sientes maripositas en el estómago, sientes un sentimiento que es muy difícil de explicar. Luego de ahí, cariño, pues entonces ya empieza la relación, la convivencia, empiezas a conocer más a esta persona, porque tú sabes que al comienzo todo es bonito, todo es color de rosa, pero luego esta persona también, como todo ser humano, cariño, puede tener sus defectos, puede tener sus cosas, pero no quiere decir que tú lo vas a descartar, simplemente que empieza la convivencia. Luego de la convivencia, mi querido Virgo, pues ya se vuelve costumbre, costumbre, extrañas a esta persona, lo necesitas que esté contigo a la hora de dormir, a la hora de comer, lo necesitas, su presencia, tan solo su presencia. O sea, pasan por una etapa de pasión, todo, ¿no? Pero luego llegan lo que es a la etapa de la presencia. Aunque entre vosotros no exista nada lo que es en la parte íntima, pero tan solo su presencia, el abrazarse, el conversar, el hacerse un cariñito, eso es lo que tú buscas. Buscas de esa persona. Y luego, pues, cariño, pues ya es, como se dice, rutina, costumbre. Rutina, costumbre. Pero tú quieres tenerlo en tu vida. Tú quieres tenerlo en tu vida. Entonces, yo siento, Virgo, que muchos de vosotros posiblemente están pasando por esta etapa y a lo mejor en algún momento te confundes y dices, pues Richard, ¿será que yo no lo amo? No, no es que no lo ames, tú lo amas. Tú lo amas, tú tienes sentimiento. O esta persona también te ama, tiene sentimiento, pero piensa, cariño, que lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Es como cuando yo te digo, el comer siempre frijoles llega un momento en el cual cansa, cariño. Con esto no quiero menospreciar a los frijoles, porque a mí me encantan los frijoles, cariño. Pero de vez en cuando, yo que sé, quiero ponerle un huevito frito, quiero ponerlo de repente un pedacito de carne, yo que sé, una ensaladita. Entonces, si vosotros de repente, mi querido Virgo, está en lo que es en la rutina o hay algo que tienen que resolver, tienes que empezar a darle salsa a la vida, salsa a la relación, salir de la rutina también. ¿Para qué? Para que la relación continúe con ese fuego, con esa pasión, con ese entusiasmo. Porque a veces, cariño, continuar lo que es en el bucle, la rutina, cansa, Virgo. Bueno, Richard, pero es que no tenemos tiempo. Estamos siempre trabajando, estamos siempre con nuestras cosas. Date un tiempo, Virgo. Date un tiempo para salvar la relación. Date un tiempo para desconectar con la familia. Porque a lo mejor vosotros, cariño, puede ser que ni se sienten en la mesa con los hijos, con los padres o con tu pareja. Déanse un tiempo.
Yo sé que a lo mejor estamos lo que es en una temporada en la cual vivimos a 1000 por hora. A 1000 por hora estamos viviendo por los gastos, por las crisis, por el trabajo, etcétera, etcétera, por los hijos, pero tiene que darse un tiempo para poder recargarse de energía con los hijos, con la familia, con tu pareja, con tu entorno. Entonces, solo te aconsejaría esto, Virgo, porque te vuelvo a decir, los frijoles a mí me encanta, Virgo, pero de vez en cuando me gusta variar un poco. Entonces lo pongo un chuletón, lo pongo pescado frito, lo pongo huevo frito, una ensaladita. Tienes que ir variando. Y esto también, Virgo, mira, las lecturas bonus son así, ¿vale? Son muy espirituales. No solo es para hablar de Pepe Lucho. Y esto también, mi querido Virgo, también pasa lo que es en el trabajo. Muchas veces, siempre haciendo lo mismo, es cierto que ya lo dominas, cariño, ya sabes qué botón prender, ya sabes en cuánto tiempo se va a apagar esa máquina, o de repente ya sabes cómo rellenar ese artículo, ese documento, etcétera, etcétera. Pero Virgo, eso también es como quedarse atrapado en la rutina. La carta del ermitaño. Lo sé todo ya, pero no sales de tu zona de confort. Entonces, ¿qué aconsejan las energías? Si pudieras de repente reciclarte, si pudieras de repente hacer algo, un ascenso, vamos a suponer, en la cual tú te sientas más vivo, en la cual tú te sientas entusiasmado. Porque a veces, cariño, la rutina dice, wow, otra vez voy a hacer lo mismo, otra vez en el trabajo, como que no tienes esa energía de, ese aliciente de estar entusiasmado. Entusiasmado, entusiasmada. Entonces, yo te recomendaría también en el trabajo, en el proyecto, que empieces a hacer cosas nuevas. O pide un traslado, pide un cambio, e empieza a hacer cosas nuevas. Porque si no, cariño, al final vas a terminar quemado o quemada. Si a lo mejor de repente tú, vamos a suponer, Virgo, que tú toda tu vida te has encargado de trabajar de construcción, ¿vale? La cual es un trabajo que se necesita mucha fuerza, ¿vale? Y hay que ser muy detallista para eso. Pero tú me dices, Richard, como que últimamente ya no me siento entusiasmado para trabajar en la construcción, ya sea de repente porque ya te notas más cansado, más cansada, o me dices, Richard, la plaza está abajo. Entonces, Virgo, no te quedes estancado o estancada en una situación, busca otra alternativa. Si tu trabajo de repente estaba relacionado con la construcción y tenías que estar ahí 8, 10, 20 horas trabajando, a lo mejor de repente ahora ha llegado el momento que trabajas en mantenimiento, ¿vale? Algo más ligero, algo en la cual tú te puedas programar, inclusive volverte lo que es autónomo o autónoma, trabajar por tu propia cuenta. Tienes que buscar alternativas. No te quedes ahí en tu bucle, de repente renegando, arrepintiéndote. No, busca alternativas. Siento que tienes que buscar alternativas. Y esto, Virgo, tanto lo que es también con la relación, tanto también lo que es con la pareja, con los hijos también, con la familia, con tu entorno. Vamos a suponer, Virgo, que tú me dices, Richard, antes este chico o esta chica me miraba con ojos de deseo, Richard. Ay, de verdad, estaba enamoradísimo, enamoradísima. Pero ahora prácticamente me ignora. ¿Por qué, cariño? Porque a lo mejor de repente estás en la rutina, te arreglas, yo qué sé, te cambias el color de cabello, te pones otra ropa, corazón, sales más contenta, más feliz, segura de ti misma, seguro de ti mismo, en plan bichota, en plan bichota. Porque a veces de repente, Virgo, tú me dices, Richard, ¿cómo me encanta Pepe Lucho, Richard? ¿Cómo me encanta la Lupe? Siempre paso por su calle, pero no me mira, Richard. Parece que yo no existiera. Entonces, cariño, tienes que hacer algo para llamar su atención. Piensa, cariño, que en ese momento ese hombre, esa mujer, es como una mosca, cariño. Está buscando miel y también está buscando otras cosas, ¿vale? Entonces, corazón, arréglate un poco, Virgo. Arréglate un poco. Cámbiate el color de cabello, córtate el cabello, otra ropa que llame la atención, échate una buena fragancia. También es muy importante el cuidado personal, porque vamos a suponer, Virgo, que tú me dices, Richard, la persona que me quiere tiene que estar conmigo como quiere, ¿vale? Siempre esa palabra que dicen, como yo, como me quiere. Entonces, vamos a suponer que tú eres una persona realizado o realizada en su trabajo, en su proyecto, en sus estudios, cariño. Lo tienes todo, ¿vale? Pero sin embargo, puede ser que eres una persona que tiene la vida un poco sedentaria. ¿Por qué no haces un poco de ejercicio? ¿Por qué de repente, yo que sé, cariño, te depilas un poco, un cortecito agradable, empiezas a salir más también? Empiezas a salir más.
Porque no vayas a pensar, Virgo, que el gran amor de tu vida te va a venir a buscar en tu casa y tú en tu casa vas a estar ahí comiendo una hamburguesa de 1 kilo. No, tú también tienes que aportar, tienes que ayudar. Piensa que estamos en un mundo muy competitivo, Virgo. Muy competitivo. Y esto también tienes que llevarlo a tu terreno, tanto lo que es en la parte económica, en el amor, en tus proyectos. Tienes que buscar formas de llamar la atención a la persona que te interesa, tienes que buscar formas de llamar la atención a la empresa o al proyecto que tú estás llevando. Porque si tú, Virgo, te quedas siempre en la rutina, en lo mismo, pues entonces no avanzamos, Virgo. No avanzamos. Va a llegar otra persona que si se cuida, va a llegar otra persona más despabilado y despabilada y te va a quitar al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida, cariño. Entonces, es muy importante esos detalles, mi querido Virgo. ¿Vale? Muy importante. La lectura bono no tiene que ser solamente para que tú sufras, corazón. Y esto, mi querido Virgo, esto no es que yo esté en contra de ninguna religión. Ojito, ojito, ¿vale? Porque yo creo mucho en Dios y encima mi abuela es evangelista. Es evangelista mi abuela, ¿vale? Y yo respeto todas las religiones del mundo. Todas, cariño. Todas. Esto lo cometen mucho y siento decir, porque yo lo he visto con mis propios ojos, algunas religiones. No voy a decir cuáles, ¿vale? Algunas religiones lo cometen. ¿Cómo? No. En la Biblia está dicho que la mujer pues tiene que estar de una forma natural. Entonces, vamos a suponer, Virgo, que pues tú antes eras una persona que se cuidaba mucho, pero vamos a suponer que ahora estás lo que es en una religión, la cual yo lo respeto y muchas felicidades, cariño, porque estás por buen camino. Pero esa religión te dice, no te puedes pintar el cabello, ¿vale? Y a ti, pues lamentablemente las canas no te caen bien, cariño. Se te ve horrorosa y horroroso con las canas. Las cosas como son, ¿vale? Hay personas que le cae bien, hay personas que no. Entonces tú dejas de pintarte. Y cada vez que te miras en el espejo, cariño, se rompe el espejo, mi querido Virgo, y tú te sientes mal. Bueno, Richard, pero es que yo amo la religión, me encanta la religión, pero me prohíben esto. Cariño, tú no estás cometiendo nada negativo con que te arregles un poco, con que te cambies el color del cabello, con que tú hagas las cosas bien, con que tú hagas el bien, con que tú entregues amor a los demás. El arreglo personal no tiene que ver nada de malo aquí. Nada de malo, pero hay religiones que lo confunden. Pero yo lo respeto, ¿vale? Simplemente yo te digo lo que yo pienso, pero se respeta, mi querido Virgo. Entonces, esto pasa también con la vida cotidiana, Virgo. A veces de repente la chispa del amor con tu persona especial se acaba, se va apagando el fuego, porque a lo mejor de repente vosotros están muy confiados, muy confiadas de que ya tienes a este hombre, ya tienes a esta mujer y te descuidas. Te descuidas. Es muy importante, Virgo, siempre estar pendiente de la situación, corazón, porque si no va a aparecer otra lagarta o otro lagarto, cariño, que va a estar más arregladito, que va a ser más coqueto, más coqueta y te lo va a quitar. Te lo va a quitar, Virgo. Es así. Entonces, es muy importante, Virgo, el autoestima. Es muy importante el que tú estés siempre pendiente de tu cuidado personal, de tu vida, cariño. Un perfumito ahí, tipo feromonas, que llame la atención para que lo atraigas a ese chico o a esa chica. Y verás que tu vida cambia, Virgo. Tienes que darte un tiempo para ti. ¿Vale? Tienes que decir, yo soy precioso, yo soy preciosa, yo soy hermoso, yo soy bello, pero también ayuda, cariño. También ayuda un poco, ¿vale? Mira, las mujeres se pueden arreglar de 1000 maneras. Los hombres estamos limitados, pero de vez en cuando también nos podemos arreglar. ¿Se acuerdan vosotros que yo el año pasado cuando fui a Perú me pinté el cabello de rubio? Bueno, me lo descoloraron, cariño, que la cabeza me ardía como una semana. Pero mi querido Virgo, cuando yo fui a Perú y aquí en España también, es que me quitó como 5 años, cariño, y me veía más interesante, porque inclusive mi prima que es psicóloga me lo dijo, te veo más interesante, me dijo. Entonces, antes, ¿cómo me mirabas? No, pasabas desapercibido. Entonces, mi querido Virgo, es muy importante que tú empieces a recuperar tu control, tu poder, en cualquier aspecto, amor, trabajo, dinero, etcétera, etcétera. Tienes que empezar a ser creativo.
No te quedes encerrado en tu rutina o en tu bucle, mi querido Virgo, ¿vale? ¿Ves cómo son las lecturas bonus? Por eso me encanta, de verdad. No solamente, ay, Pepe Lucho, sí, ahí está, a la esquina. Ay, Pepe Lucho mencionó tu nombre 3 veces. Sí, Lupe, Lupe, Lupe. No. Las lecturas bonus están para que tú vayas evolucionando, vayas creciendo. No digo que soy perfecto, yo solamente me dejo llevar por las energías. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. ¿Cómo están tus energías, corazón? Te felicito, que bien actúas. A ver, cariño. Tenemos lo que es la carta de la estrella. Tenemos lo que es la carta también de Rey de Espadas. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos y la carta del 2 de Espadas. Vale, cariño. Yo siento, mi querido Virgo, que tú me dices, Richard, ¿cómo amo a esta persona? ¿Cómo quiero a esta persona? Es prácticamente mi todo. Es el aire que respiro, Richard. Pero a veces tú de repente estás frío o ella está fría. Mira estas cartas, cariño. Hay como una rivalidad de poder, ¿vale? A lo mejor de repente esta persona dice, no, yo he dicho que es negro y se queda negro. Y tú dices, bueno, pues entonces que se queda negro y tú no haces nada por solucionar. Es muy importante, Virgo, buscar un equilibrio, corazón. Porque si vosotros estiran la cuerda, estiran la cuerda, estiran la cuerda, al final la cuerda se rompe, cariño. Y por más que se una, van a quedar huellas. O sea, esa cuerda ya se ha debilitado ya, porque lo han estado estirando vosotros. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, no, es la otra persona que se porta mal, Richard. Pues entonces, cariño, tú, de una forma inteligente, tienes que hablar con él o con ella. Porque si no, corazón, yo sé que tú lo quieres, yo sé que tú lo amas, esta situación puede terminar mal, cariño. Siempre hay que ser diplomáticos en esta vida. Esto tampoco no quiere decir, Virgo, que tú te vas a dejar machacar, que a lo mejor esta persona tiene que estar siempre bombardeando. No, tú también tienes que defenderte de una forma diplomática. Hablando se arreglan las cosas, Virgo. Hablando. Entonces, tú me dices, Richard, es el gran amor de mi vida. Siento que nosotros estamos hechos el uno para el otro. Es mi alma gemela, ¿vale? Es mi alma gemela. Pero siento que hay un conflicto. Aquí hay un conflicto, Virgo. No se entienden bien, puede ser que están discutiendo, puede ser que la otra persona es muy orgulloso, muy orgullosa, y me cierra con la carta de la justicia, que es muy importante que tomen una decisión, porque aquí se dan la espalda, mira. No se ponen de acuerdo en algo, Virgo. No se ponen de acuerdo. Y si vosotros no hablan, no se comunican, tienen que hablar, Virgo. Al final, como no se ponen de acuerdo y están de espalda, pues cada uno va a tomar rumbos diferentes. Entonces, si quieres de repente que las cosas cambien, la comunicación. Siempre buscando el sentido común. El sentido común. Porque si esta persona es la persona negativa y esta persona no quiere entender, pues entonces, cariño, tú eres inteligente, Virgo. Tendrás que darle una lección. Tú eres inteligente, Virgo. Tú sabes cómo dar una lección. A lo mejor me dice, bueno, Richard, me voy a ausentar, no lo voy a decir nada, mejor me retiro, me voy a un apartamento, o a lo mejor de repente, pues ya está. Que haga lo que quiera. Yo simplemente no voy a opinar. No voy a opinar, no voy a decir nada. Y vas a ver que va a notar tu silencio. Va a notar tu silencio, cariño. Y va a decir qué está pasando. Pero tú eres inteligente. Tú conoces tu historia mejor que nadie y tú sabrás cómo hacerlo, cariño. Porque tú estás buscando respuestas. Tú estás buscando aceptación también, Virgo. Tú eres una persona muy, muy inteligente, cariño. Empieza a dar tus primeros pasos, ¿vale, cariño? ¿Para qué? Para que las cosas se solucionen entre vosotros dos. Vamos a continuar. A ver, respuesta en el tarot egipcio. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? A ver. Opción, ¿se ve? No, Richard, no se ve muy bien. Vamos a ver, cariño. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1.
La carta de la templanza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Sagitario. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del mago es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Vamos a continuar, corazón, corazón, Virgo, cariño. A ver, vamos a ver para solteros y solteras. ¿Qué me dicen? Vale, Richard, ya era hora, Richard, ya era hora. Hoy de verdad, Virgo. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres, ¿no se van a acabar? A ver. Solteros y solteras del signo Virgo, solteros y solteras del signo Virgo, solteros y solteras del signo Virgo, solteros y solteras. Vamos a ver qué me dicen, vamos a ver qué me dicen, solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Veo que hay una persona que te tira maicitos, cariño. A lo mejor de repente me dice, Richard, me ilusiona y luego me descarta. Cariño, o esta persona posiblemente inclusive te reclama, solteros y solteras. Richard, no sé por qué me reclama y no tenemos nada formal. No tengo una relación formal con él o con ella. ¿Por qué me reclama, Richard? ¿Por qué me reclama? Vamos a ver. La carta también del 8 de bastos. Veo que entre vosotros dos hay un enganche muy pasional. Pasional, ¿vale? Veo que esta persona siente algo por ti muy pasional. Pasional, cariño. Hay una persona que siente algo por ti, hay una persona que te desea, pero tiene como un bloqueo, cariño. Tiene como una barrera aquí, una barrera. Vamos a ver qué más me dice. La carta también del carro. Posiblemente puede ser que la persona que te gusta también está lo que es en la distancia, o puede ser que tú me digas, Richard, a veces siento que me oculta algo. Puede ser el caso que te esté ocultando algo, ¿vale? Puede ser. Y tenemos lo que es la carta también del 6 de copas. Vale. ¿Sabes qué siento, Virgo? Esto es como una situación de amor y odio. De amor y odio, cariño. Esta persona a lo mejor de repente vosotros mucho discuten, a lo mejor de repente con esta persona solamente hay algo pasional. Cuando tú de repente quieres hablar del tema de una relación formal, esta persona se hace loco, se hace la loca, etcétera, etcétera, o se va. Pero siento que esta persona tiene miedo. Tiene miedo, ¿sabes por qué? Porque contigo ha empezado a sentir cosas que a lo mejor de repente con otras personas nunca lo sintió. Nunca lo sintió, Virgo. Entonces por eso que tiene miedo. Esa persona, corazón, es tu alma gemela. Es tu alma gemela. Con el tiempo, cariño, las cosas van a empezar a solucionarse. Con el tiempo va a haber claridad. Yo particularmente veo en un futuro, no ahora, pero en un futuro veo que vas a tener una relación formal con él o con ella. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del carro y la carta del 6 de copas. Enamorados. Enamorados. Siento también, mi querido Virgo, que hay una persona que viene a tu vida por destino. Es una persona que está lo que es en la distancia. O tú de repente cuando hagas un viaje, solteros y solteras, vas a conocer a una persona. Esta persona tiene que desplazarse. No es una persona que está de repente lo que es en tu ciudad, en tu país. Tiene que desplazarse, ¿vale? Tiene que hacer un largo viaje. Un largo viaje para que vosotros puedan coincidirse. Pero yo siento, Virgo, que esta persona es una persona muy especial. Entonces, atento o atenta. Si tú de repente estás teniendo contacto por las redes sociales, hay una persona que te gusta y de vez en cuando pues tienen como sus choques, siento que esta persona, cariño, con el tiempo se enamora de ti, Virgo. Siento que a lo mejor de repente no te entiendes bien con una persona, pero tú lo amas y está en la distancia, siento que con el tiempo las cosas se van a arreglar. Si tú no tienes a nadie, posiblemente si tú haces un viaje o una persona va a hacer un viaje, se van a encontrar y se van a reconocer como almas gemelas. Muy bien. Vamos a ver, cariño, por Dios, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, que me dicen economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Virgo. Economía. Vamos a ver economía, 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 mi querido Virgo. Economía, economía. ¿Qué nos dicen? Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Siento que me dice Richard, wow, Richard, la economía, por Dios, estoy luchando contra corriente. Tengo problemas económicos, a veces de repente cuando siento que ya mi tranquilidad económica llega, aparece algún problema, etcétera, etcétera. Tú estás luchando para tener tu estabilidad. La carta también de Rey de Bastos, te gustaría posiblemente que una persona te apoye, te gustaría de repente que una persona te comprenda o simplemente, cariño, puede ser que estás buscando un ascenso. Pero veo que en estos momentos es como si tú estuvieras remando solo o sola. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? A ver, voy a barajear. ¿Qué más me dicen?
la carta del as de copas, la carta también del 7 de espadas. Siento, mi querido Virgo, ten mucho cuidado con quienes te rodeas en la parte económica, en el proyecto, porque esos bloqueos, esos problemas que tú tienes, cariño, puede ser que a lo mejor hay una persona que quiere tu puesto o simplemente hay una persona con su forma de ser, con su actitud, como que está distorsionando tu buena vibra. Vamos a suponer, Virgo, que tú de repente siempre discutes con mamá, con papá, con tu amigo, con tu pareja, da igual. Entonces, estas discusiones que tú tienes, cariño, está afectando lo que es a tu economía. ¿Por qué? Porque tenemos aquí lo que es la carta del as de copas y la carta del 7 de espadas. Para muchos de vosotros los problemas económicos están relacionados con problemas que tú de repente estás teniendo en la parte sentimental o con la familia o con tu entorno, ¿vale? Ten mucho cuidado también, mi querido Virgo, siento un Escorpio. Ten mucho cuidado con una persona que pueda querer tu puesto, ¿vale? Si tú tienes trabajo y tienes problemas, hay una persona que quiere tener tu puesto. Ten cuidado también, mi querido Virgo, que no vaya a ser que a lo mejor tú confías mucho en un amigo, en una amiga, le prestas un dinero y no vaya a ser que luego, cariño, pues te traicione, ¿vale? Ten cuidado, te advierten las cartas. Entonces, mi querido Virgo, haz caso de tu intuición. Tú tienes la respuesta, Virgo. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Las características, corazón. ¿Qué me dicen? Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, hay una persona que quiere volver a tu vida. O tú de repente me dices, Richard, es al contrario. Voy a cerrar este ciclo y con el dolor de mi corazón quiero buscar mi tranquilidad. Veo que muchos de ustedes quieren buscar aguas tranquilas. O hay una persona, cariño, que se da cuenta que contigo va a tener la tranquilidad, la estabilidad. Esta persona o tú, de repente, puede ser que seas de piel blanca, cabello negro, muy negro, ¿vale? Siento que inclusive de repente viven cerca de la costa, cerca del mar. El otro mensaje, Virgo, a lo mejor de repente la persona de tu interés es una persona que está en otro continente, porque tiene que hacer un viaje muy largo. Vamos a continuar. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, también estás lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Actualmente vosotros están haciendo un balance, ¿vale? Están tratando de buscar lo que es un equilibrio. Este hombre o esta mujer puede ser trigueño o trigueña, o puede ser que está muy bronceado. Es una persona que le gusta abrigarse un poco, ¿vale? No es una persona que va a salir de repente con una camiseta delgadita. No, no, no. Le gusta siempre como estar bien tapadito, bien tapadita. A lo mejor usa un jersey o se abriga mucho. Vamos a continuar. La carta del 5 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, también siento que me dice Richard, oportunidades ya tenido. Hay una persona en la cual tú le has dado muchas oportunidades. Veo que esta persona siempre termina por estropear esas oportunidades, pero sin embargo tampoco te quiere dejar. Como que tú de repente estás un poco cansado o cansada. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño, natural o pintado. Vosotros de repente viven cerca de la costa, cerca del mar, o de repente por ahí pasa quizás, puede ser una laguna o un río. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, vas a empezar a retomar contacto, comunicación con una persona con la cual tú has tenido una historia, lo que es en el pasado. Viejos amores, viejas amistades se vuelven a encontrar contigo. Se vuelven a encontrar. Me sale lo que es el símbolo de cáncer. Posiblemente estos encuentros va a ser en el mes de julio, me dice. En el mes de julio, ¿vale? Vamos a ver también la carta del mundo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente también estás lidiando con un Capricornio, un Virgo o un Tauro. Esa persona puede ser trigueño o trigueña. Muchos de ustedes creo que tiene un cargo importante. Puede ser un profesor, una profesora, puede ser un director, puede ser de repente tu jefe, tu jefa. Es una persona con la cual de repente también vosotros tienen comunicación a través de las redes sociales. Muy inteligente. Es una persona que a lo mejor su trabajo está relacionado con el diseño, con el cálculos, puede ser matemática, puede ser una persona universitaria, puede ser de repente yo que sé un científico, trabaja en un lugar, cariño, donde siempre tiene que estar haciendo cálculos, donde siempre tiene que estar dando informes. Bendiciones, mi querido Virgo, gracias por tu apoyo, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura. Mira, Virgo, yo siento que el mensaje de esta lectura, cariño, es el amor
propio, Virgo. Siento que tú tienes el control de la situación, simplemente que por X motivos, como que tu mundo se ha desviado un poco. No estás creyendo en ti, no estás confiando en las energías. Recupera tu poder, Virgo. Recupera tu poder. Verás que cuando tú recuperas tu poder, cariño, todo va a ir bien en tu vida. Te quiero, corazón. Un besote. Hasta la vista. Sé feliz.